Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias al Tribunal Administrativo Tributario por la invitación que nos ha efectuado. Estamos bastante contentos de poder compartir en estas jornadas, con magistrados tan distinguidos y especialistas de derecho tributario de la región. Definitivamente, no exagero al decir que más es lo que voy a aprender y poder llevar al Tribunal Fiscal de Perú que al revés. ¿Y esto por qué? Porque me han designado para hablar sobre procedimiento administrativo en línea, y ya lo comentaba el magistrado Miranda, en estos tiempos el tema digital no es una opción, es mandatorio, y mandatorio no solo porque los estados lo hayan decidido así, sino porque la realidad nos ha empujado hacia ello. Pero a algunos estados, a algunos países de la región, porque definitivamente hay otros que habían ya tenido avances prácticos al respecto. Y justo sobre eso quería comenzar compartiendo, porque entiendo que, al igual que en mi caso, muchos de nosotros participamos como funcionarios de la administración pública, en el cual nos desempeñamos, ya sea en la administración tributaria o como parte de los tribunales, que tanto en la vía administrativa o jurisdiccional estamos encargados de resolver controversias, o también como abogados que representan administrados. Entonces, el contexto de estos procedimientos no es otro que el de un gobierno digital, el cual, como señalaba, ya tenía, al menos, y les adelanto, en Perú el avance puede ser que no sea tanto como el de otros estados, pero las reglas sobre políticas públicas referidas a gobierno digital y normas al respecto estaban planteadas, pero no se desarrollaban totalmente. Entonces llegó este contexto sanitario mundial y se tuvo que acelerar el procedimiento. Y eso implicó que muchas cosas fueran de ensayo-error al llevar a la práctica aquello que se había planteado, y que también se descubriera que no todas las entidades de la administración pública estaban preparadas para ello o conectadas al respecto, que incluso puede ser la realidad en algunos otros estados. Entonces, por ejemplo, en la administración tributaria del gobierno central tenía ya un avance bastante importante al respecto, pero el Tribunal Fiscal no estaba en el mismo nivel. La idea del gobierno digital también nos implica la prestación de un servicio público de calidad, pero centrado en el ciudadano. Entonces, la idea es esta creación de un valor público a favor del ciudadano. Ya desde hace varias décadas que se cambió este paradigma en el cual los procedimientos tributarios, en general los procedimientos administrativos, servían para el desarrollo de una acción por parte de la administración pública y fueron dando mayores garantías hacia el ciudadano, hacia el administrado. Y es así como debe entenderse al gobierno digital, como una forma en la cual se llega a colocar en un centro mucho más específico a este ciudadano, porque la idea es darle mejores servicios, que sean asequibles, que además sean ágiles, que puedan estar disponibles en diversos tiempos y que exista una respuesta unívoca de la administración pública con esta idea de la interoperatividad, que todas las entidades de la administración pública vayan dirigidas al mismo objetivo y que eso se traduzca en que frente al ciudadano se tenga una mirada de
de no repetir procedimientos, de no repetir seguridades ante ella. Hay una serie de ideas o principios rectores que informan el gobierno digital y que también son importantes para los procedimientos administrativos. Y lo más relevante y que todos ya conocemos es esta idea de la equivalencia funcional. Y eso quiere decir que los procedimientos que seguíamos de modo tradicional ahora tienen el mismo valor en la modalidad digital. Pero esto de señalar que tienen el mismo valor debe ser entendido a profundidad, y eso significa de cara de la administración pública que sus responsabilidades son las mismas que en el modo escrito o tradicional. Pero también viene el lado del ciudadano, del administrado. El administrado debe reconocérsele las mismas garantías y derechos que tenía en la otra modalidad. Y esto puede ser que en algunas realidades, en algunos contextos, no pueda llegar a concretarse o justo nos dé una problemática importante a resaltar en el entorno del gobierno digital. También, entonces, este tema de centrar el gobierno digital en los ciudadanos hace que una cuestión importante sea que los servicios digitales sean asequibles, sean diseñados para ser utilizados con facilidad, para brindar un mayor acceso. Entonces, no es solo reproducir, o la idea no sería reproducir lo que vivíamos en el modo tradicional, sino tratar de hacerlo aún más amigable, más sencillo para el administrado. Y también nos sirve para un tema de transparencia y de datos abiertos, de poder encontrar de una mejor manera información. Acá también hay otro reto. ¿Por qué? Porque esta idea de dato abierto nos trae una problemática, y es que de otro lado tenemos que resguardar los derechos de los administrados y entre ellos esta protección de los datos personales que se utilizan como la clave de acceso a los procedimientos. Otra cuestión bastante importante es que lo ideal es que el diseño de estos servicios prestados en la vía digital sean, como se dice, digitales de inicio a fin. Pero en muchas realidades tenemos que hay una convivencia, una adecuación. Nos encontramos en un proceso de adecuación de una situación que ya nació en medios tradicionales y deben seguir en un medio digital. Incluso hay casos en los cuales vamos a tener procedimientos que nacen en forma digital, pero por la falta de adecuación que puede existir en las mismas entidades de la administración pública, no se continúa de esa manera en este medio. Entonces, dentro de este contexto del gobierno digital, es que nos encontramos con los procedimientos administrativos. Y los procedimientos no son otra cosa que una secuencia de actos, de actuaciones de la administración pública, pero no dispersas, sino que buscan un fin determinado. Como mencionábamos hace un momento, nuestra idea principal está en procedimientos para resolver controversias, pero definitivamente no son los únicos procedimientos a los que está vinculado el quehacer tributario. Y, por ejemplo, tenemos también esta injerencia de los procedimientos y de los procedimientos en digital en el caso de procedimientos de fiscalización o, dependiendo cómo los llamen, revisión o verificación, en los que también vamos a tener este componente, así como los procedimientos de ejecución o de cobranza coactiva. Ahora, por la función que realizo, está mucho más centrado en el tema, en los procedimientos para resolver controversias. Entonces, es importante
que en este procedimiento se cautele nuevamente el debido procedimiento, que incluye el derecho de defensa de los administrados. Es una parte bastante importante. Y tampoco hay que dejar de lado que el procedimiento va a culminar con la emisión y notificación de un acto administrativo. Este acto administrativo es aquel que va a tener la declaración de voluntad de la administración y que va a ser importante porque toca los intereses, la esfera de intereses, de derechos, la situación jurídica de un administrado. Entonces, el administrado tiene que tomar conocimiento de este acto administrativo, pero no solo de él, sino de las actuaciones que llevaron a su emisión, a efecto de poder dar hacer un cabal uso de su derecho de defensa. Y además es en estos procedimientos donde va a también existir la fase probatoria. Y esta fase en la cual vamos a poder intercambiar pareceres sobre argumentos y medios probatorios entre el administrado y la administración. Entonces, es también importante este componente de inmediación y ver cómo es que queda ahora en el mundo digital. Tradicionalmente nuestros procedimientos están reflejados en un expediente. Entonces ahora tenemos que en el mundo digital va a existir también este expediente, pero un expediente electrónico. Y el expediente electrónico, la problemática mayor que nos da es la de resguardar su originalidad, su autenticidad, que no haya sido sometido a alguna manipulación. En general, esa es la preocupación en los medios digitales. Entonces, va a seguir siendo un conjunto organizado de elementos que van a reflejar las actuaciones de las partes en el procedimiento. Pero este expediente tiene que tener ciertos componentes o requisitos a efecto de que podamos confiar en su contenido, también como un reflejo de el seguir el debido procedimiento. Al igual que un expediente tradicional, va a tener que tener una identificación, pero hay un elemento que es este índice digital que es muy importante para lograr tener confiabilidad en el expediente. Este índice digital es no solo una relación de las partes del expediente, sino que tanto su apertura como su cierre tienen que ser validados por un funcionario a través de las seguridades respectivas, como son las de la firma digital. Y también tiene que tener un componente que le indique datos fuente que señalen exactamente cuál es su organización interna, que relacione a los documentos con el expediente mismo. También va a componerse de documentos electrónicos que van a ser, como les decía, los que genere tanto la administración como los que las partes vayan presentando. Este expediente también va a tener una información a través de una fuente criptológica o un algoritmo que pueda identificar al contenido del expediente. Estos metadatos van a brindar información que también es un reflejo de la confiabilidad. Ahora, estos procedimientos, como les decía, van a tener un inicio, un fin y van a implicar la prestación de servicios digitales, van a implicar que la administración pública coloque canales digitales a disposición del administrado. Y lo primero es esta mesa de partes o mesa de trámite documentario por donde van a
ingresar los recursos, las solicitudes que presenten los administrados. Una cuestión bastante importante y que tiene que ver con esta usabilidad, esta facilidad de acceso, es su carácter permanente, porque a diferencia de las mesas de partes tradicionales, vamos a poder tenerla siempre a disposición. Y sobre ello les quería comentar una experiencia de Perú. Y es que en Perú inicialmente, no solamente este caso que les comento, guarda relación con la administración tributaria, con la mesa de partes de la administración tributaria, pero es una disposición que era transversal a todas las entidades de la administración pública. Y es que se señalaban que todo recurso, escrito, documento que se presentara fuera del horario de atención de oficina iba a ser considerado presentado al día hábil siguiente. Y esa situación tenía que ver con que, si bien es cierto, la mesa de partes va a estar a disposición de los administrados, el sistema no va a ser totalmente automático, porque hay alguien que va a tener que revisar aquello que se presenta y darle el trámite correspondiente. Va a tener que haber un chequeo de esa información más allá del registro de ciertos datos principales, sobre todo considerando que puede haber algún error en la calificación de los recursos y hay obligación de la administración pública de corregir estos errores y encauzarlos. Entonces hay que considerar el lado de la administración pública para este tipo de disposición. Pero también está que al tener una mesa de partes digital, al tener medios digitales para presentar, los administrados consideran que es abierta todo el tiempo y si esa fecha es su fecha de vencimiento para presentar alguna documentación o realizar alguna gestión, va a ser muy importante si es que se considera o no presentada en esa oportunidad. Y del otro lado, claro, la administración pública considera la fecha desde la cual le es oponible el que corran plazos. Entonces acá vemos dos intereses bastante particulares y antagónicos puestos en mesa. ¿Qué sucedió? Pues un administrado que justo se vio en esta situación y le perjudicaba el hecho que no le validaran la fecha de presentación, acudió ante el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual en Perú, quien emitió la resolución que está ahí señalada. Y no es una resolución que tiene un alcance importante porque no solo se refirió al caso concreto, sino mandó un mensaje a todas las entidades de la administración pública señalando que era una barrera burocrática ilegal el establecer este horario, esta forma, mejor dicho, de considerar que todo documento presentado fuera del horario ya no era presentado en la fecha. Esto ha hecho que en Perú se modifique estas reglas y ahora sean tomados totalmente de una manera abierta. Y en la resolución justo nos señalan que no se puede, que si bien hay esta equivalencia funcional, no se trata de lo mismo, que justo la ventaja de lo digital es esta apertura de horarios, que no pueden ser entonces hecho de una manera equivalente. Y si bien es cierto, estamos ante un tema declarado barrera burocrática, no ha sido visto por una competencia específicamente tributaria, ha tenido este impacto que les comento y ha hecho que todas las entidades de la administración pública, incluyendo a la administración tributaria, varíen esta situación, lo cual también implica tener que adecuarse a dar respuesta, porque finalmente la situación que les comenté sobre la evaluación de los casos, de los escritos que se presenten y el cómputo de los plazos va a continuar. Luego, sobre el tema de qué compone el expediente, lo componen los documentos electrónicos. Estos documentos electrónicos no son otra cosa, no reflejan otra cosa que información.
¿no? Es información que va a entrar al expediente y que va a servir para que los órganos encargados de resolver o la administración pública los evalúe, para que cree una convicción en el resolutor. Son fuentes de información, ¿no? Medios de prueba documental. Estos medios de prueba documental tienen la particularidad de haber nacido, haberse desarrollado en el mundo electrónico, entonces por ello tenemos que estar preparados para verificar su autenticidad, su originalidad. Y esto también es una situación que va en desarrollo, al menos en la realidad peruana, porque se requeriría siempre tener este código de verificación digital, una forma que nos permita verificar la autenticidad del documento electrónico y de las representaciones de estos. Y para ello tendríamos que poder hacer un cotejo con el documento original. En el caso de actos administrativos que emite la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial, sí se puede lograr ello porque se tienen desarrollados los sistemas correspondientes a la firma digital de los funcionarios. Pero en el caso de los documentos presentados por los particulares, por los administrados, se tiene este problema de la identidad digital. ¿Cómo reconocer a la persona en el entorno digital? Se requiere entonces que se autentique ello. Pero en Perú este es un proceso, estamos mejor dicho en proceso, porque no hay una generalización de la firma digital. Y por tanto, tenemos que hay documentos sobre los cuales que pueden haber sido generados en el entorno digital, pero va a ser muy difícil el poder creer fehacientemente en su originalidad, a diferencia de lo que sucede con aquellos que están generados por la administración pública. Hay como les decía hace un momento, las reglas, las políticas sobre gobierno digital ya tienen varios años y nos hacen referencia a plataformas únicas, como sí se hace en muchos países, de identificación. Y a la fecha, en Perú se emiten, y ha avanzado mucho, la emisión de los DNIs digitales, es decir, que tengan esta propiedad, los documentos nacionales de identificación o cédulas, como ustedes creo lo denominan, pero el poder utilizarlo a través de firmas digitales no es algo generalizado. Entonces ahí tenemos un impedimento fuerte para poder desarrollar los expedientes en un entorno totalmente digital. ¿Qué ha sucedido? Y es que también la legislación reconoce que hay avances de algunas entidades. Entonces, esa es la realidad de Perú. Por eso les decía, estamos en una realidad fragmentada, de cara a las plataformas universales, pero que a la fecha conviven con plataformas de identificación individuales. Entonces, la administración tributaria principal, la del gobierno central, tiene un medio de identificación y ella sí permite hacer una identidad digital a través de una clave que ella proporciona. Pero no es una cuestión generalizada, no está vinculada con la cédula, sino está vinculada con el registro único de contribuyentes. Y nació mucho antes de la existencia de los procedimientos electrónicos e inclusive se está pensando en cómo es que va a convivir con los otros trámites de las otras entidades. Otro punto importante es que, claro, tanto las actuaciones del procedimiento como el acto administrativo que pone fin al procedimiento tienen que ser debidamente notificados. Y no sé cuál sea la realidad exacta en sus países, pero en Perú
la notificación, siendo tan importante porque va a brindar eficacia al acto administrativo, se convertía en una actuación a la cual no se le brindaba mucho apoyo, mucha importancia. Entonces había mucho nivel de errores y problemas de notificación de actos administrativos. Eso hizo que cuando la notificación electrónica empezó a tomar prevalencia, se buscara que ésta se generalizara por los beneficios que trae. Y en la notificación electrónica tenemos que es efectuada mediante un depósito en el buzón del administrado y va a surtir efecto al día hábil siguiente. Ahora, en Perú se busca esta prevalencia de la notificación electrónica y a nivel de la administración tributaria, cualquier acto es susceptible de ser notificado electrónicamente. A diferencia de lo que he visto en el Código Tributario de Panamá, que hay ciertos actos a los cuales les reserva la notificación personal. En Perú, incluso el que da inicio a un procedimiento puede ser notificado electrónicamente. Pero vean, vamos a ver que eso puede darnos algún problema y ya ha generado una situación controvertida. Entonces, el otro tema es que la administración tributaria señala que todos sus actos, que hay una obligación de revisar los buzones electrónicos por parte del administrado y no hay una obligación de mandar alertas adicionales. Tema que puede hacer que alguien no esté atento a esa situación y se le pasen los plazos. Y ha habido un caso que es bastante reciente, una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que señala algo que justo me llamó la atención, dado que en la revisión de este Código Tributario modelo del CIAT, justo va en esa línea. Y es que, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional de Perú? Ha dicho, muy bien, el Código Tributario reconoce que estas son modalidades válidas y que la puedes utilizar, pero eso no significa que debas actuar con razonabilidad y que, por tanto, la administración tributaria debía tener una certeza de que el administrado tomó conocimiento del contenido del acto. Entonces, sin negar que legalmente, formalmente hablando, se encuentra dentro de esta disposición del Código Tributario, el Tribunal Constitucional ha señalado ello y esto es algo bastante particular porque entonces toda la administración tributaria y el Tribunal Fiscal han dicho y ahora nosotros que notificamos todo electrónicamente, ¿qué más tenemos que hacer? Y por eso también les compartía que, por ejemplo, lo que el Código Tributario de Panamá señala es algo bastante acertado porque al menos ciertos actos que son más importantes les puede dar este plus de poder tener certeza del conocimiento de una notificación válida o también, como nos indica el Código Tributario del CIAT, la obligación de las alertas o el dar más días para que surte efectos un acto administrativo. Y esto como cuestión a tomar en cuenta porque podría ser algo para lograr cierta equivalencia, cierta proporcionalidad en los procedimientos, ya que tanto la administración pública se está adecuando como también los administrados. Y eso lo comento dado que hemos tenido recientemente esta sentencia que ha sacudido un poco todos los esfuerzos, porque en Perú todos los esfuerzos eran para que la notificación electrónica sea totalmente la base. Ahora, dentro de la experiencia peruana ya les he estado comentando varias cuestiones, pero el tema importante a señalarles es que este sistema integrado del expediente virtual tributario lo generó la Administración Tributaria, la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera, que es el administrador tributario del Gobierno Central, que, como les decía, tiene su propia clave, su propia forma de identidad digital.
que es privativa de él. Y luego también esta administración tributaria utiliza estos procedimientos para diversos fines. Uno de ellos es para la resolución de controversias, en la cual la segunda instancia va a ser el Tribunal Fiscal, por lo que es el Tribunal Fiscal el que se tiene que adecuar a esta situación, teniendo todavía en manos este tema de cómo hacer ese pase a la identificación digital frente a él, que a la fecha está siendo dado por también de una manera independiente, a través de una casilla electrónica independiente. Entonces vemos que no hay esta plataforma única. Y luego, si el caso va al Poder Judicial, a los órganos jurisdiccionales, se utiliza también el expediente electrónico judicial, que en el caso peruano, justo los juzgados tributarios formaron parte de un plan piloto desde el año 2017, entonces ese punto está abarcado. Pero como ven, tenemos que hay un salto, hay varias, la administración tributaria y el Poder Judicial estaban mucho más avanzados que la segunda instancia, Tribunal Fiscal, y entonces tenemos nosotros este problema de adecuación. Ahora, en el caso del Poder Judicial, la identidad que ha colocado es la identidad general de la cédula, pero como les dije, esta no está generalizada, por tanto hay una confluencia de identidad tradicional con la digital. Entonces tampoco es que tengamos ese procedimiento. Y justo unas cifras para reflexionar que la base de todo el gobierno digital, la base de los procedimientos es la ciudadanía digital, esta identificación que nos va a servir en entornos digitales y que nos va a llevar a acceder debidamente a los servicios públicos. Y muchas veces se habla de la ciudadanía digital tiene un problema en su avance por la brecha que hay, brecha digital, igual conectividad, igual acceso a medios, ¿no? A tener una tablet, una laptop, un celular. Pero realmente el problema, lo dicen los especialistas, ya esto es multidisciplinario, que el problema es un tema de saber utilizar los canales digitales, ¿no? Tener esa debida forma de utilizarlo. Entonces, en Perú, por ejemplo, tenemos cifras que nos hacen referencia a un mayor acceso, sin ser un acceso total, al Internet, a la conectividad. Y este acceso es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales y sobre todo en la capital. Entonces nos muestra esas brechas. Y también hay un informe interesante que fue hecho con fines de establecer cómo estaban los centros rurales de cara a la conexión digital, que nos dan informes sobre la región. Y también muestran cifras que hacen referencia a que en mayor o menor medida siempre ciertas áreas, sobre todo rurales, están fuera de este campo digital. Inclusive, tomando en cuenta, por ejemplo, Panamá está mucho mejor que Perú, porque se dividió en este estudio en 3 segmentos a la región y Panamá está en el grupo de alta conectividad significativa rural, mientras Perú más bien está en un nivel bajo. Pero así todo hay esta diferencia. Entonces eso es algo importante a considerar porque la base es la ciudadanía digital y esto no es algo que solo se solucione con normas, sino con ejecución de políticas públicas multidimensionales, ¿no? Que tomen en cuenta una serie de factores que exceden al tema de los procedimientos, pero claro, también va a depender de cuál es el administrado con el cual trabaja o al cual se dirige cada una de las administraciones públicas, y en la región tenemos diversas formas. Por ejemplo, en Perú, el Tribunal Fiscal es la segunda y última instancia administrativa a nivel nacional que guarda relación con controversias que se generan de todas las administraciones tributarias, no solo las del gobierno central, sino también las de gobiernos locales. Y, por tanto, sí trabaja
con administrados que pueden estar en medios rurales y claramente se ve que su acceso a todas estas oportunidades del gobierno digital no son las mismas que las urbanas. Y bueno, entonces todavía estamos en un camino, pero lo importante es asumir cuáles son los pros y los contras de esta situación, ¿no? Porque tenemos que conocer al mundo digital para poder saber qué hacer para mejorar. No se pueden negar que hay ventajas, las ventajas que la notificación electrónica nos da en cuanto a este ahorro de tiempo y recursos, al evitar que haya notificaciones mal realizadas y que por tanto los actos administrativos realmente cobren eficacia, pero de otro lado también tenemos que esta eficacia tiene que ser real hacia el administrado. Y en general los procedimientos en línea nos generan una accesibilidad, la transparencia, el que se pueda interactuar electrónicamente, la rapidez debe dar resultados en cuanto a mejora de tiempos de cara a lo que se tenía en el medio tradicional. Entonces, hay una serie de desventajas que hemos estado comentando, pero las ventajas son mayores y por eso hay que trabajar hacia ellas, ¿no? Permitiendo que se aproveche esta posibilidad de deslocalización, de despapelización, si es que existe la palabra, de poder acceder desde cualquier canal a los medios digitales. Una cuestión, y también, claro, la trazabilidad, el poder tener esta transparencia que nos brinde elementos para que también la administración pública rinda cuentas sobre su accionar. Una cuestión importante que, por ejemplo, se notó a nivel del Tribunal Fiscal, que como les digo, en Perú es a nivel nacional, es que en el pasado las audiencias, el Tribunal Fiscal no es descentralizado, solo tiene su sede en Lima, la capital, y por tanto cuando habían audiencias, los representantes tenían que acudir a la sede central. Y esto implicaba tiempo, recursos y por tanto también se traducía en una desigualdad de trato frente a los administrados. En cambio, a la fecha, el acceso a través de reuniones virtuales es una cuestión que facilita este punto. Podríamos decir que también es importante mencionar y eso ya los magistrados y todos los encargados de resolver que están acá presentes podrán indicar, reflexionar sobre su parecer al respecto, es la inmediación, esta posibilidad de estar todos cara a cara, se ha perdido en algo, nos lleva en algo a resolver de una manera diferente, a tomar en cuenta otra información, porque ese es un aspecto que es bastante relevante a lo que teníamos en medios tradicionales. Y claro está el desarrollo por parte de los representantes, los administrados, de estas habilidades para poder transmitir aquello que desean a través de medios digitales también es un tema que se ha tenido que ir trabajando. Entonces, a la fecha, al menos desde nuestra realidad, todavía nos encontramos en un reto de convivencia entre el mundo tradicional y el mundo nuevo, que poco a poco va a ir dando pasos agigantados a lo digital, porque claro, es mejor y busca, y el horizonte es, como les decía, estas plataformas únicas e integradas con una universalización de la identidad digital, pero que resguarde la seguridad la ciberseguridad, que es otro aspecto que el Estado en general debe cuidar, y la protección de datos personales por parte de toda esta información con la que cuenta la administración pública y la debe manejar correctamente y va de la mano con la ciberseguridad. Entonces, el balance es positivo y el futuro es prometedor. Y eso es por parte de lo que les quería compartir hoy.
desde la experiencia, contribuir con un granito de arena desde la experiencia peruana. Gracias. Fuerte aplauso a nuestra expositora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por venir directamente desde Perú a estar con nosotros en Panamá. Fuerte el aplauso para la magistrada. Muy bien, vamos entonces a proceder ahora a hacer algunas preguntas a la magistrada Marta Cristina Huertas. Y una de las primeras preguntas que tenemos es: ¿cómo lograron la universalización de los peruanos en la identidad digital, sabiendo que había brechas de conectividad? En Perú. En Perú. Bueno, como les comentaba, en Perú no hay una universalización de la identidad digital. Hay una norma que es muchísimo anterior a la pandemia que hace referencia a esto. Hay una plataforma creada al respecto, pero las entidades primero, las entidades de la administración pública muchas veces trabajan por su lado y consideran que sus sistemas fueron un elemento importante del gobierno digital es el diseño de principio a fin de los servicios públicos en canales digitales. Entonces, hay ciertas entidades y una de ellas es la administración tributaria que hizo este diseño, pero pensado en ella, entonces pensado en sus fines. Y ahora lo que tiene que hacer es insertarse. Y de hecho es una de las entidades que son tomadas como ejemplo de cómo es que se hacen las cosas a nivel de la administración pública peruana. Pero debe insertarse esta plataforma general. Pero no solamente, lo sabemos, no solamente basta el señalamiento de políticas y dictar las normas, sino la ejecución de estas, y en ese camino se encuentra Perú. Tiene por parte de la administración pública varios estancos y a nivel de la identidad general hay todavía no se logra ello. Entonces estamos en camino y por ahora tal es así que estamos en camino que se considera que estos nichos que ciertas entidades han hecho son las correctas para garantizar la identidad digital en los procedimientos administrativos respectivos, lo cual tiene que migrar a ser una sola identificación, porque esta idea de multicanal, pero accesible, significa que no debo tener una clave para cada administración, sino una clave universal y que además sea segura, como ya lo hacen varios estados, y que le permita este fácil acceso a todos, ¿no? Y además el compartir información con las seguridades respectivas. Excelente. Otra pregunta que tenemos es sobre la seguridad de los datos. ¿Cómo lograron bloquear la seguridad de los datos para que al hacer las diferentes diligencias no se filtraran los mismos? Un tema también importante a comentar que surgió de la conversación que tenía antes de subir aquí al estrado es que hay ciertas cuestiones que pasan en la práctica que te llevan a tomar decisiones. Entonces, un tema que, por ejemplo, el Tribunal Fiscal de Perú tiene avanzado desde ya varios años es la seguridad en el reparto de las controversias, porque esto está digitalizado ya hace muchos años, a efecto de garantizar la transparencia de los procedimientos. Y esto respondiendo a una situación política que vivió Perú, en la cual lamentablemente se utilizó indebidamente la administración pública. Entonces, eso de cara hacia los administrados y también hacia la visión de Perú en el entorno regional y mundial, hizo que se tenga, por ejemplo, una fórmula algorítmica que considere varios aspectos para el reparto de controversias. Entonces, se reparten ellas atendiendo a complejidad, a volumen, a proveniencia. Entonces, eso hace que se brinde transparencia en el reparto. Luego,
En el caso del expediente digital mismo, que sigue la administración tributaria, que es una experiencia que conozco más que la de en el Poder Judicial, también se tiene ello, se tienen reglas para garantizar la autenticidad, pero básicamente guardan relación con el que esté autorizado por un funcionario, ¿no? Que este funcionario haga el cierre, el fin del procedimiento en vía digital y que se tenga un soporte informático blindado para posibles ataques de ciberseguridad. Pero ya acá estamos en un ámbito, como les decía, más allá de lo que establezca una disposición, sino cómo se ejecute ello. ¿Cuál sería su recomendación para que a nivel del Tribunal Administrativo Tributario en Panamá se pudiese lograr la implementación de justicia tributaria digitalizada? Bueno, creo que es importante, como les decía, ver cuál es la diferencia entre, y lo más relevante en nuestros procedimientos, pero de cara a lo que voy viendo de nuestra incipiente experiencia, es cierto que hay muchas ventajas que pueden llevarnos a querer correr en el mundo digital, pero también es importante atender a la posición del administrado, del ciudadano. Por eso es que les traía estas experiencias de controversias que se habían presentado en las que nos mostraban ciertos puntos que pueden resultar operativos del día a día, pero que de cara a eso nos muestran como una superventaja o algo que enorgullece a la entidad. Ya tengo el 100% de notificación electrónica, lleva a ver, eso realmente fue, o sea, la notificación electrónica es muy importante. En general, la notificación da eficacia al acto, el administrado va a saber qué pasa y va a poder defenderse. Pero si hay una brecha para ello, hay una adecuación para ello, le estamos restringiendo estas posibilidades. Entonces, es importante, creo, tomar las cosas paso a paso, tampoco tan lentamente, porque a veces, sobre todo, bueno, en los contextos políticos nos llevan a cuestionarnos muchas cosas, pero es importante tomar en cuenta siempre el que brindamos un servicio público y que este servicio público tiene que ser de calidad y centrado en el ciudadano y que no son palabras vacías, sino que en efecto eso es lo que tenemos que hacer, atendiendo, y esto es importante, dependiendo también de cada uno de nuestros países en la región, a las diferencias, no solo culturales, sino en la ciudadanía, ¿no? Que es algo que muchas veces se critica, al menos en Perú, y es este centralismo, el pensar solo las cuestiones atendiendo a una realidad. Y de hecho, ya eso es un tema extra a lo jurídico, pueden ser un poco explicación de un contexto social en el cual vivimos en el país. Tenemos dos preguntas más. ¿Existe en Perú fiscalización por medios digitales en expedientes electrónicos? Sí, como les decía, la administración tributaria del gobierno central es la que ha hecho el mayor avance en ello. Entonces, hay procedimientos de fiscalización que ya normativamente existían, el procedimiento parcial electrónico. Entonces, era un procedimiento, este procedimiento fue pensado para ser sumario de aspectos bastante puntuales y que todos se hacen en entorno digital. Entonces, es una comunicación entre la administración y el administrado en este entorno, dando plazos bastante cortos para presentar información, que se evalúan las pruebas presentadas en medios digitales también, las audiencias, todo en medio digital. Pero como les digo, fue pensado en algo bastante particular, no en lo que en Perú es conocido como una fiscalización integral de todo un tributo y periodo, sino solo de ciertos aspectos puntuales. Porque cuando se dictó esta disposición del Código Tributario, se pensaba que ese era el comienzo para ver
cuáles eran los resultados de la experiencia. Luego vimos toda la situación que aceleró la digitalización y ahora lo que se hace es seguir el procedimiento de fiscalización general en estos medios que les comentaba son duales, ¿no? Porque utilizamos mesa de partes electrónica, se hacen reuniones en vía virtual, pero también se acepta la presentación y se acepta la presentación de medios de prueba en medios digitales, pero también en medios tradicionales. Y lo que hace la administración tributaria es convertir todo a medio digital para luego formar el expediente de la posible controversia. Pero también es posible que el inicio de estos procedimientos sea comunicado a través de notificaciones enteramente electrónicas. Lo que ha pasado, y en casos que hemos tenido en el Tribunal Fiscal, es que muchas veces los administrados dicen, yo nunca me enteré que me iniciaron el procedimiento, pero como les decía, las reglas, normativamente hablando, son claras en cuanto a la obligatoriedad de ello. ¿Mediante cuál mecanismo se establece el buzón electrónico del contribuyente con el cual se le van a comunicar las notificaciones por parte del tribunal? En el caso de, nuevamente, lamentablemente está fragmentado. Entonces tenemos un buzón electrónico que funciona asociado a lo que se llama la clave SOL, que es una clave que obtiene todo contribuyente. Tiene que entregar unos requisitos, ahora también se puede obtener clave SOL digital y esta es la llave de acceso a todo el entorno digital de la administración tributaria. Ahí tiene un buzón electrónico donde le realizan las notificaciones la administración tributaria y que hay una obligación de revisar periódicamente. Señala que puede la administración tributaria darte alertas, pero no es obligatorio. Y esto es a nivel de la administración tributaria. Entonces se cumplen requisitos y nos otorga esta casilla. Pero luego, si el procedimiento escala al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal tiene su propia casilla electrónica, a la cual se accede a través de una afiliación. También es una validación de datos y hay una afiliación. No hay una migración de la casilla electrónica de la administración tributaria de primera instancia al Tribunal Fiscal. Y finalmente hay otra, si es que el caso va al Poder Judicial, que también va a tener su propia casilla. Entonces, de hecho, en las reglas dadas hace mucho tiempo por el gobierno peruano, va a haber una casilla única para todos, pero a la fecha tenemos casillas fragmentadas. Y hay este tema de la interoperabilidad, ¿se acuerdan que lo comentamos? Es algo bastante importante y en Perú hace mucho tiempo se habla de la cooperación entre entidades de la administración pública, pero también hay mucho recelo a veces sobre todo por el manejo de información, ¿no? Entonces, por las responsabilidades que pueden darse en el dar acceso a información. Y eso es lo que ha restringido el poder compartir estas experiencias. Y entonces se está haciendo convenios y para poder articularlo, pero mientras esto no culmina, tenemos lamentablemente la fragmentación. Y ya para finalizar, ¿cuál es su consideración? ¿Qué tanto beneficio ha traído esta metodología a los tribunales tributarios en el Perú? Como les decía, creo que totalmente es positivo, que es una oportunidad que no se puede dejar de lado. Ha traído muchos beneficios por la deslocalización, por el poder acceder 24 horas, por el que el acceso a la justicia se haya bajado de precio, por decirlo de una manera, ¿no? Es mucho más económico, accesible, pero al menos en una realidad como la peruana, no significa que no tengamos que dar otros pasos. Y también muchas veces se dice, claro, como les mencionaba, ¿no? La brecha digital es no solamente acceder a conexiones, sino también una alfabetización digital, pero también, y ahí es una reflexión de cara del propio tribunal, el qué podemos hacer para lograr que nuestros procedimientos sean más amigables, para poder
hacer poner nosotros mismos las herramientas de acceso, sobre todo en el contexto que les indicaba. No esperar que lo haga otra entidad del Estado, sino el propio Tribunal Fiscal o la propia Administración Tributaria.